Esta no es una conversación solo sobre el pasado, esta es una conversación que yo quiero invitarlos sobre el reconocimiento de los aprendizajes, de cómo seguimos aún hoy aprendiendo, de cómo Alegría nos abrió una puerta que se ha ido consolidando en el tiempo, pero que se siguen abriendo puertas en la conversación, como Lina nos lo va a contar y como yo espero que más adelante podamos hablar con los compañeros del pueblo de Taganga que nos acompañan. Entonces, Alegría. Cuando yo tengo el privilegio de conocer a Alegría hace unos años, no hace muchos, pero sí los años que conozco a Alegría, esta mujer ha sido supremamente generosa con su información y con lo que ella ha sido en la construcción de este país. Cuando yo estudié biología marina, a mí nadie me dijo quién era Alegría Fonseca. En mi paso por la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tadeo Lozano, nunca supe quién era Alegría Fonseca. Yo vine, Alegría, yo te vine a conocer ya grande. Pero eso indica un poco también en el tiempo cómo aprendíamos sobre los temas de la biodiversidad y de la gestión ambiental. Entonces, Alegría, la idea de tenerte a ti hoy en este panel es precisamente que nos cuentes a la mayoría de gente que tal vez no te reconocíamos, que no habíamos nacido cuando tú iniciaste tus luchas ambientales, fuiste la primera activista ambiental de este país. Entonces, a mí me parece muy valioso que estando aquí en Santa Marta, después de un tiempo que te declararon personaje no grato, hoy en día el tiempo te dé la razón en muchas cosas. Y quiero que nos cuentes, y arranquemos por ahí, ¿por qué empezaste la lucha por el Tayrona? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿De qué año estamos hablando? ¿Y cómo te dio una mujer de Sotaquirá, Boyacá, enamorarse y tener ese poder para paralizar al país a favor del Tayrona? Muchas gracias, mi querida Sandra. Antes de que Sandra viniera a este mundo a hacer cosas tan importantes como lo que ha hecho hoy, porque realmente el liderazgo tuyo ha sido enorme y ha construido en este momento un evento en donde ha participado muchísima gente y podemos ver la forma como ella lo ha liderado y como nos ha llevado lentamente y a través de diferentes tópicos a amar a Santa Marta mucho más de lo que la hemos amado siempre, quienes no tenemos el privilegio de haber nacido acá. Hoy el recorrido fue excelente, porque hemos visto a Santa Marta desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su riqueza natural, de su biodiversidad, de su historia, realmente con personas que la han vivido, que la conocen, y entonces uno piensa cómo nos dio a un grupo de gente por defender a Santa Marta y los ecosistemas de Santa Marta, que son ecosistemas especiales en donde todos los climas, microclimas que tiene el entorno hacen que la flora, la fauna y todo lo que está a su alrededor sea especial. Cuando se empezó yo estaba recién entrada al Congreso en los años 70, y en ese momento, esa época coincidió con la Conferencia de Estocolmo de 72, de tal manera que empezaron como ese movimiento ambiental de la época en que una serie de sabios del Club de Roma habían hablado sobre el medio ambiente, sobre las limitaciones del planeta, y finalmente se hace la Conferencia de Estocolmo, en donde llegan los gobernantes del mundo a analizar y a resolver las cuestiones ambientales con un poder de decisión. Entonces, quienes estábamos como trabajando en esto muy de lejos todavía, vemos cómo las cosas ambientales van llegando al poder decisorio. El poder decisorio al más alto nivel, que era la Conferencia de Estocolmo, que fue cuando empezó justamente ya en Colombia, Julio Carrizosa y un grupo de ambientalistas en la Sociedad de Ecología, tal vez Carlitos Castaño se acuerda de la Sociedad de Ecología, ya venían hablando de cómo las cuestiones ambientales en el país están en el segundo rango, y
y llegó ese movimiento también al Congreso de la República. Esto era una época en que la cuestión ambiental prácticamente no existía. Teníamos una organización en el país que estaba, como lo contaron esta mañana Carlos Castaño, después de la reforma que hizo Carlos Lleras del país, como creó el INDERENA, que era el dedo pequeño del Ministerio de Agricultura y donde tenía algo que ver con los recursos naturales, pero no tanto con su conservación como con su manejo y como en la utilidad que podían prestar los recursos naturales. En ese orden de ideas, cuando apenas estábamos empezando, surgió la noticia del Parque Nacional Natural Tayrona. Yo tenía un compañero de consejo que era Gabriel Andrade Lleras, que siempre se venía para Tayrona. Él siempre se venía para Tayrona y decía, es que yo tengo que ir a Tayrona. Yo estaba en el consejo en el año 69, entonces ya no, yo tengo que ir a Tayrona, que iba a Tayrona y tal. Y me empezó a hablar de Tayrona y a contarme del Tayrona desde esa época. Que finalmente, desgraciadamente, él que era defensor del Tayrona, murió en el Tayrona porque se comió un pescado y él tenía una enfermedad que le impidió digerir el pescado. En ese momento yo ya sabía del parque en el consejo. Yo ya sabía del parque y llegué casualmente al Congreso cuando la noticia de que el presidente Pastrana, el papá de esa época, y toda la gente del gobierno querían realizar dentro del Parque Nacional Tayrona un complejo turístico hotelero de gran calado. Es decir, no era 5 estrellas, sino 7 estrellas, y fundamentalmente pues nos pusimos a ver que esto era un daño enorme al parque. Yo empecé a decir, yo tengo que defender el parque, lo tengo que defender porque es una reliquia nacional, yo ya lo había oído nombrar y me asesoré de gente que sabía de las cuestiones ambientales. Yo soy abogada, no soy bióloga, no sé mucho conocimiento de las ciencias naturales, entonces me empecé a asesorar nada menos que del Mono Hernández, Jorgito Hernández, que en paz descanse, y de todo ese grupo, Rodríguez y todo ese grupo que estaba en el INDERENA, asesorarme de qué era el parque, cómo era el parque, para qué servía. Entonces presenté una proposición en el Congreso para venir a conocer el parque. Entonces vine a conocer el parque y no, que llegué a Cañaveral y empezamos a recorrerlo, a aprender del parque, porque es que uno en el Parque Tayrona aún sigue aprendiendo, porque es una especie de museo vivo en el cual el parque le habla íntimamente, le enseña todos sus secretos, y yo quedé dentro de ese parque en plan de la defensa del parque. ¿Por qué digo la defensa del parque? Porque el parque realmente estaba atacado. Había varias cosas. Una de esas era el presidente de la República quería que el Parque Tayrona fuera un centro turístico hotelero de gran magnitud para el mundo. El COMPES había hecho un COMPES, Manuel, había hecho un COMPES, y el COMPES había tomado la resolución de hacer el desarrollo turístico. Eso por una parte. Por otra parte, se estaba maquinando la forma de la compra de los lotes del parque para ganancia de un grupo de personas que tenían algún interés y algunas posesiones, entre comillas, de terrenos del parque, y habían hecho una sociedad comercial. Era una sociedad comercial turística, tenían casi todo vendido. Entonces, era casi imposible. Era casi imposible defender el Parque Tayrona. Primero, porque no había la conciencia ambiental. Segundo, porque era una decisión tomada de un gobierno. Tercero, porque lo había organizado el COMPES. Y lo más grave del tema es que todavía no teníamos el Código de Recursos Naturales. Entonces era casi imposible defender el parque porque
el recurso natural no tenía ningún valor. En ese momento estaba prácticamente para presentarse la ley 23 del 73, el debate fue como en el 71, 72, de presentarse la ley 23 del 73, que fue la base de la codificación ambiental, que finalmente codificó y organizó todos los elementos de la biosfera, suelo, aire, etcétera, en una forma de artículos, lo codificó, pero no existía nada. Es decir, no había, el recurso natural no existía, no tenía ningún valor, no había codificación. En cambio, el recurso turístico sí. El recurso turístico tenía un valor económico en el cual Santa Marta estaba cifrando toda su economía, porque el Parque Nacional Natural Tayrona, más que un parque, es un sitio de cosmogonía indígena, es un sitio distinto a un parque, es un todo. Era la reina de la corona desde el punto de vista ambiental, escénico, por la cantidad de especies que tenía el parque, y solamente el hecho de hacer los hoteles con unas marinas destruía todos los arrecifes coralinos del parque. Bueno, el Mono Hernández y ese grupo de gente, y estaba Julio Carrizosa, afortunadamente para nosotros en el Inderena, con el cual pues también se hizo como un tejido con él y algunos indígenas, porque obviamente era el sitio sagrado de los indígenas. Entonces, no era parque, era un sitio sagrado de los indígenas. Pero además de que era un ecosistema que unía Santa Marta, toda la Santa Marta, toda la parte de Santa Marta, y creaba un ecosistema único, escénico e importante. Pues todo esto yo lo podía decir en el Congreso, pero a la gente no le importaba, porque no, el recurso turístico era el que valía. Yo recuerdo que el director de la Corporación Nacional de Turismo, que se me enfrentó conmigo al debate, pues estaba en lo que estaba. Empezamos a conseguir aliados dentro del gobierno de la época, porque yo les cuento a ustedes que la lucha era prácticamente perdida. Empecé a conseguir aliados dentro del gobierno, y además del Inderena, que estaba Julio Carrizosa, el ministro de Agricultura estaba a favor, y el director de Planeación Nacional. Eran 3 personas, Roberto Arenas, que estaba en Planeación, no recuerdo el nombre del ministro, tal vez me acuerde, que estaban a favor, tenía como gente a favor, y tomó el Congreso nada, porque es que la gente no manejaba el medio ambiente para nada. Y yo recuerdo que el Mono Hernández empezó a conseguir con el Sierra Club notas al Parlamento y mandaba carticas todo el Sierra Club de distintas partes del mundo diciendo el parque, el parque, el parque, el parque, y dejábamos como constancia eso, más los especies de corales que buceábamos en el parque, yo los dejaba como constancia en cada una de las sesiones. Y obviamente pues que la gente dijeron, Alegría Fonseca está completamente chiflada. ¿Cómo es que deja aquí en la sesión del Congreso como constancia a las familias de corales que bucearon este fin de semana en el parque? Y es que allá se va con Daniel Samper y se la fuman verde, y entonces viene aquí a dejar esas constancias. Realmente el ambiente era inhóspito, y hablar de un parque nacional natural en los años 70 era prácticamente imposible. El debate se realizó, fue un debate muy, muy candente. La Corporación Nacional de Turismo se nos atravesó fuertemente, el presidente estaba pues a favor de eso, y finalmente pues logramos hacer el debate. El debate terminó con una proposición en que se le decía al presidente de la República
que para nada podía ser un desarrollo turístico en el parque y contábamos por qué en la proposición. Sometimos la proposición al final del debate y la proposición ganó por un voto de un compañero pastuso que dijo, ay, pobrecita, cómo ha hablado, pero no, yo voto a favor, y ganamos por un voto. Dijimos, bueno, por lo menos ya ganamos por un voto la petición al presidente de la República para que echara para atrás la resolución. Yo recuerdo que al debate, inclusive yo llevé la escritura de la consorcio, lo que han hecho aquí para la explotación turística del parque. Era una tierra con vocación agrícola que devolvía con vocación turística, entonces pues la ganancia era enorme. Y yo llevé y dejé como constancia en el Congreso la escritura que estaba ya firmada. Terminado este debate, que obviamente fue el primer debate ambiental que se hizo, porque nadie pues hablaba de eso. Recuérdanos el año. Recuérdanos el año. 71, 72. Todavía no teníamos el código, todavía no teníamos la ley que partió el 2, el país haciendo el código de recursos. Yo recuerdo que Nicolás del Castillo, que era el director de la corporación, llegó al Congreso y dice, no, pero si es que ese parque tiene 12.000 hectáreas y lo que vamos a hacer es un hotelito chiquito y es una marinita pequeña y no sé qué. Y entonces todos los parlamentarios dijeron, sí, pero claro. Entonces yo esa vez a Nicolás del Castillo, que era una persona muy atractiva, una especie de churro de la época, yo le decía, mi querido Nicolás, pero si yo cojo una agujita, la meto la caliento y se la pongo en uno de sus pequeñísimos y hermosos ojos, ¿qué le pasa? Pues para que entendiera, ¿no?, que no era la cantidad, sino lo que podía ser un ecosistema cuando se interrumpe. De cómo queda con un ojo que es la mitad, cuarta parte de su hermoso cuerpo, cómo queda sirviendo. Entonces, así, con argumentos que tuvimos que realizar en esa época, fuimos poco a poco convenciendo a la gente de cómo era que funcionaba la naturaleza, porque es que en el Parlamento la gente no sabe cómo funciona la naturaleza, sino cómo funciona el periodo electoral y cómo se hacen las elecciones. Entonces es muy difícil porque son dos idiomas distintos. Terminado esto, dijimos, bueno, ya tenemos algo ganado, entonces vamos a llevarle la proposición al presidente de la República, nombrar una comisión del Congreso y le llevamos la proposición, hicimos la carta para que el presidente no recibiera, y el presidente nunca nos recibió. De tal manera que volvimos a quedar en cero porque la decisión era del presidente. Entonces con Daniel Samper Pisano, que era él trabajaba en el tiempo en la unidad investigadora, y otros periodistas, resolvimos recoger firmas en la calle. Recojamos firmas en la calle. Entonces todos los emboladores, que en esa época había artísimos, se encargaron de recoger las firmas en la calle. Recogimos, no se imaginan el fervor de la gente, la cantidad de firmas que recogimos, era una cosa enorme. Se la dejamos al presidente, convencidos que esa presión popular, como hablan ahora, ¿no?, era la que nos iba a mover un poco la decisión que se ha tomado. Pues no, tampoco, entonces quedamos en las mismas y seguimos hasta que el INDERENA. Mandamos con el Mono Hernández, tradujimos un resumen del debate, lo mandamos a los bancos que iban a prestar al BID, exacto, al BID, que les iba a prestar todos los recursos para hacer los grandes hoteles. Entonces le mandamos con el Mono Hernández un resumen del debate, y Julio Carrizosa en el INDERENA también hicimos una petición al BID para que mandara a alguien que recorriera el parque. Entonces nos mandaron una intervención del BID, lo recibimos en el parque, recorrimos el parque, vio la calidad. Es que uno va al parque y dice, no puede ser que la naturaleza sea tan hermosa,
El parque es algo especial, es escénico, bueno, es algo especial. Y el interventor obviamente le pareció que lo que se iba a realizar en Colombia era el mayor crimen ambiental. Entonces les quitó la plata. Entonces, les quitó el préstamo y fue la única forma como en esa primera parte de La Pasión y Vida del Tayrona, ganamos la primera parte porque no tuvieron cómo construir la hotelería, porque no pudieron hacerlo. Pero es que sigue, porque el parque sigue siendo objeto de zarpazos, así como el tigre, ¿no? De zarpazos. Entonces, seguimos y hemos tenido que seguir defendiéndolo, tenemos que seguir, pues, yo no soy la que defiende el Tayrona, es la comunidad la que defiende el Tayrona. Fueron los indígenas, las ONGs, todo eso que dieron la pelea por el parque, pero es que el parque, en los 500 años de Santa Marta, el parque tiene que ser el orgullo samario. ¿Por qué? Porque el parque es el pasado. El parque en la época de la conquista, cuando los indios taironas tenían toda su civilización, todos sus conocimientos y fueron atacados duramente, el Parque Tayrona fue el refugio de ellos. Allá se escondían. Por eso está el caminito de piedra que va por el parque hacia el pueblito, porque ahí se escondían. Era el refugio y era el sitio donde ellos pelearon. Entonces tiene históricamente ese valor. Pero también, obviamente, ya lo recordaba Carlos Castaño, en el 69 ya fue parque, porque antes era una resolución, ya fue parque y ya tiene todas las características de parque, pero ojo, el parque no está salvado. El parque es un peligro en ese momento. Y si la sociedad civil de Santa Marta y los ambientalistas y todo lo que hoy esta mañana, todos los profesores, los universitarios y toda la gente, no nos unimos para seguir con la causa del Tayrona, pues es posible que no tengamos parque. Esta es yo estoy en promoción. Este es un recuento pequeño de cómo empezó la lucha ambiental en el Parlamento colombiano, porque no solamente fue el Tayrona. Yo tengo que contarle… Alegría, pero necesito, y me da una pena horrible contigo, pero como vamos muy corridos de tiempo… Yo ya paré. Te quería, porque tengo que escuchar a Manuel y tengo que escuchar a Lina, porque Manuel va a hacer una continuación de tus temas. Vamos a centrarnos en el Tayrona, pero por favor termina el tema del Tayrona. No, señor. Me reservo el derecho de… El del BIPIS lo contamos en otro espacio que vamos a tener. Bien, como… Pero Manuel, dame un momentico porque quiero hacer una recopilación para darte la entrada. Y es… Creo que no sé si somos conscientes en Santa Marta, a pesar de toda la tensión que significó esta mujer en el Congreso, con muchas de las aspiraciones que había aquí y que sigue habiendo aquí en el Parque Tayrona, como con el conocimiento científico del Mono Hernández se logró una movilización que creó una historia en el país. Una cultura en el país y tú lograste imprimir en la cultura colectiva del país la defensa de un parque nacional, el parque que hoy en día es el parque más querido por los colombianos. Y eso te lo agradecemos, Alegría, eternamente. Fuiste la primera activista y entonces ya en ese activismo, Manuel, tú ya recoges un poco esto sembrado por Alegría, por la gente de Linderena, tú entras a Linderena y tú entras a una segunda etapa de defensas ya desde la institucionalidad. Alegría lo hacía desde el Congreso de la República, en un activismo político. Tú entras como funcionario de Linderena y como ya luego en ese empalme con el ministerio y te encuentras otros retos para defender el Tayrona.
Cuéntanos un poco, seguramente no vamos a poder contarlos todos, pero cuéntanos los que tú consideras son Bueno, los ahí, más significativos esta defensas. mañana Carlos Castaño se refería como el conjunto de parques de la costa fueron, digamos, en bloque para una región, fue la primera creación que hubo en el país, ¿no? El parque de la Sierra Nevada de Santa Marta, el parque Tayrona, el parque de la Ciénaga, el parque, sí, y bueno, entonces ese es un hecho importante porque me acuerdo muy bien que cuando estábamos negociando la Convención de Cambio Climático, invitamos a Kenton Miller, que fue uno de los arquitectos de la convención, desde la UICN. Tuvimos una reunión y él dijo, mire, yo vine a Colombia a nombre del Departamento de Estado a persuadir al gobierno a que creara parques a partir de la Convención del Hemisferio Occidental. Y resulta que me encontré en la CBS, en la Corporación del Valle del Sinú, unos expertos que lo sabían todo y que habían ya creado unos parques muy importantes. Así que mi venida ahí se terminó porque realmente, y eso es un punto muy importante porque digamos hay unos funcionarios del INDEREN, de esa corporación que ya nadie se recuerda y que fue la primera. Un segundo recordé, dice Alegría, en el gobierno hubo división con el Parque Tayrona, una división de tal tipo que la recomendación de Planeación Nacional era que no se obtuviera ese crédito y que no se hiciera ahí un complejo hotelero. Y la presentación la hizo tal vez el jefe, el director de planeación más fuerte que ha tenido ese país, que fue Jorge Ruiz Lara. Y Pastrana oyó la presentación y dijo, muy bien, se aprueba el parque, se aprueba el turismo en el parque. Y Jorge Ruiz Lara, que era un tipo piedrudo, no se le cogió, tiró el documento COMPES en la mitad del consejo del COMPES, se levantó y casi rompe la puerta. Y se fue, renunció, y con él renunció el equipo más fuerte que ha tenido planeación en su historia, Roberto Junguito, Guillermo Perry, Antonio Barrera, etcétera, etcétera. Entonces hubo crisis en el gobierno antes de todo el tema de que se llevara al Congreso, por el Parque Tayrona, o sea, había un grupo en Planeación Nacional que sí tenía conciencia de la importancia del Parque Tayrona. Cuando yo ingresé al gobierno, tuve una papa caliente bastante complicada, y es que había un director encargado del INDERENA, porque la directora anterior, que había sido Germán García, renunció antes de que terminara el gobierno de Barco para irse de embajador. Y entonces quedó Felipe Pineda encargado y vino la solicitud de que se hiciera un puerto profundo en Santa Marta para embarcar el carbón. Y salió Pineda con una declaración de una página en El Tiempo diciendo el sitio perfecto es Bahía Concha, ¿no? Y obviamente con gran aplauso de los amarios dueños de las tierras, porque el Parque Tayrona, hay que recordarlo, el 80% de las tierras son propiedad privada, no son propiedad del Estado. Entonces, claro, lo que significaba para los propietarios de Bahía Concha y los alrededores de Bahía Concha eran todos los millones del mundo. Entonces Gaviria me dijo cuando entré a la INDERENA, mire ese caso porque ya hay protestas, pero el director de INDERENA ha dicho que aprueba la licencia. Entonces entré muy rápidamente, examinamos el caso, entre otras, obviamente con Carlos Castaño, y dijimos, esto es una barbaridad total. Acordé con el gobierno de que se haría un estudio de alternativas para buscar un puerto para exportar el carbón. Se hizo el estudio y se encontró que era Papare, y el gobierno compró las carboneras compraron las tierras de Papare,
Y yo vine a Santa Marta antes de que se hiciera ese estudio y dije, de ninguna manera vaya Concha. Y antes había dado unas declaraciones, bueno, casi me sacan por la ventana, porque ahí estaban los dueños de las tierras. Entonces se pararon y dijeron, queremos declararlo, que esta asamblea lo declare usted persona no grata. Y se va inmediatamente, que lo declaremos persona no grata para Santa Marta. Entonces quedé de persona no grata, dejé de venir un rato a Santa Marta y se salvó el Parque Tayrona de un puerco carbonífero en una de sus bahías más bellas. Posteriormente, ya después, como parte de la Constitución del 91, se declararon los parques imprescriptibles, inalienables, inajenables. Yo tuve que ver con ese artículo que le dan una gran protección a todos los parques del país. Y luego vino, ya por fuera del gobierno, vino en el primer gobierno de Santos, en el gobierno anterior a Uribe hubo una solicitud del gobernador de Santa Marta para que se hiciera un teleférico a Ciudad Perdida. Ahí nos opusimos tenazmente a ese teleférico, creo que con el Corpes de la Costa, que aquí está su directora, y posteriormente, ya en la lucha con el Foro Nacional Ambiental, vino la aprobación por parte del gobierno, por parte de la directora de Parques Nacionales, de una licencia para construir un complejo hotelero en el parque. Entonces, desde el Foro Nacional Ambiental organizamos unos foros multitudinarios que hubo en la Universidad de los Andes sobre el tema de la hotelería en los parques. Entre otras cosas, había una parte de la opinión que me parecía muy bien la hotelería. En fin, finalmente, ¿cómo acabó la cosa? Acabó de una forma muy interesante. Y es que vino un twitteratón un día, ya en el gobierno de Santos, se acaba de posesionar Santos, y fue un twitteratón tan masivo de miles de twitteres en contra del parque que Santos respondió por Twitter que quedaba derogada la licencia, ¿no? Tal fue la presión a través de las redes sociales. Pero bueno, estoy de acuerdo con Alegría que el tema del Parque Tayrona, hay otros momentos que no me voy a referir a eso, pero estoy de acuerdo con Alegría de que el Parque Tayrona sigue amenazado. Basta visitarlo para darse cuenta todos los problemas que hay en el Parque Tayrona. Y lo que más me parece grave es que no parecería que haya ninguna organización samaria que esté interesada en defender el Parque Tayrona, que yo creo que ha sido un problema importante. Entonces, yo creo que sí sigue muy amenazado. Incluso hay un barrio de Santa Marta dentro del parque, ¿no? Ya con barrios, un parque con un barrio. Hay muchos hoteles ilegales, hay un deterioro evidente. Entonces sí que se requeriría hacer un nuevo movimiento en la defensa del Tayrona, que yo propongo en este foro, de que arranquemos de aquí con un diagnóstico, hacer el diagnóstico del Parque Tayrona y montar todo un proceso de defensa del Parque Tayrona, porque sigue supremamente amenazado y en proceso de deterioro, como lo mencionaba Alegría. Yo estoy de acuerdo con la conclusión de esta mañana de Carlos Castaño, de que naturalmente Santa Marta debía ser el mayor atractivo turístico del país. Es la combinación de la Ciénaga, de la Sierra Nevada, del Parque Tayrona, del Parque Sierra Nevada. Es una joya Santa Marta, pero parecería que no han comprendido los dirigentes de la sociedad, de esta sociedad, las enormes oportunidades que tiene el conjunto de esos ecosistemas, y no simplemente verla como un posible negocio de ellos de crear unos hotelitos en el Tayrona
y ese tipo de cosas. Gracias. Manuel, muchas gracias a ti por ayudarnos a recoger otra vez esa historia tan valiosa. Y yo quiero ir como hilando para darle ya a Lina la última parte de este momento, y es, hemos aprendido de activismo, hemos aprendido a escuchar alguna parte de los políticos a la ciencia ha tenido un papel importante en la defensa, pero no hemos logrado desde la ciencia, y esto yo creo que es algo que también fue, como lo mencionamos en la mañana, la ciencia no ha logrado todavía permear a otras instancias de la sociedad para comprender el valor de la naturaleza de este lugar tan maravilloso y único. Esta mañana estuvimos hablando toda la mañana del valor excepcional de la biodiversidad Samaria, de la biodiversidad del Tayrona, lo irrepetible, los endemismos. Eso lo entendiste tú con la gente de Linderena, Manuel lo recogió, pero seguimos teniendo un problema de comunicación para que todo el pueblo samario se siente y se apropie de esa situación excepcional para poder diseñar mecanismos diferenciales al respecto, y sin duda seguimos teniendo retos, porque pasa el tiempo y lo que no hemos logrado resolver se complejiza y emergen nuevos problemas. Lina, y tú que has estado también muy cercana desde una mirada diferente, tú has incorporado a tus estudios la dimensión de los derechos humanos de las personas que habitan las áreas protegidas, en este caso en especial con los pescadores. Cuéntanos por favor para ti, ¿qué significa, qué ha significado aprender a defender al Tayrona desde sus habitantes, desde las personas que usan el Tayrona como un legítimo derecho de su territorialidad? Primero tengo que dar las gracias por tener la compañía, el privilegio de esta gran compañía de los tres. Muchas gracias. Gracias por lo que nos han compartido. Son historias que esta generación necesita escuchar, ¿no? Que llevamos mucho tiempo. Nosotros tenemos como ese legado de parte de ustedes de luchar por estos territorios, que son territorios biodiversos, pero también territorios de gente con unas grandes culturas y que nos han enseñado mucho. Entonces, pues desde la pregunta que Sandra me hace, desde mi carrera como bióloga marina, digamos que yo me he venido transformando un poco, o las preguntas de investigación me han ido transformando a sociobióloga, y ese sociobióloga ha nacido un poco en esa interacción con los pescadores, con las comunidades pesqueras, no solamente las que comparten territorios con áreas protegidas, pero también que están en conflictos a nivel nacional con otro tipo de actividades que los están desplazando de las zonas donde ellos normalmente habitan. Entonces, creo que la invitación aquí, para ser un poco concreta y no extenderme en la historia, en mi historia y en la historia de las investigaciones que llevamos en el grupo, de pronto yo voy a ser la persona no grata, que me van a declarar no grata de ahora en adelante, pero creo que la invitación aquí es un poco cambiar el discurso o la forma en que hemos tomado las decisiones, pensándonos un poco más en hacer conservación, pero con la gente, ¿cierto? Clarita esta mañana lo decía, necesitamos pensar unos modelos de gestión diferentes. Necesitamos, y Luis, el director de parques, también lo decía, necesitamos pensar en romper esos patrones de poder, donde las instituciones necesitamos que cambiemos la forma en que estamos tomando las decisiones en los territorios. Y no solo pensarnos desde arriba hacia abajo, de una manera centralizada, sino que hay muchas comunidades que nos están dando ejemplo a nivel nacional de que ellos están cuidando los territorios, de que ellos también protegen los territorios y que llevan luchas por muchos años de proteger ese territorio que no solamente es importante a nivel natural, sino es
es su territorio, donde ellos desarrollan sus actividades, donde ellos tienen el derecho a pescar, donde ellos tienen el derecho a su trabajo, donde ellos tienen acceso al derecho a una vida digna, donde ellos… Entonces, digamos que aquí la invitación es un poco a cambiar esa forma en que estamos tomando las decisiones desde las instituciones, y que yo siento que no podemos seguir en lo mismo, porque de lo contrario, pues estamos fallando. Esta generación les está fallando a todas esas luchas que ustedes nacieron con ustedes y que ustedes han mantenido por tanto tiempo. Entonces, creo que tenés el reto, no es fácil, obviamente, no es fácil, pero creo que hay un reto aquí y es en escucharnos, en romper las formas tradicionales en que hemos cuidado los parques, en escuchar las personas que han vivido en esos territorios ancestralmente y que nos pueden enseñar bastante y que a ellos les interesa cuidar sus territorios. Y eso nos va a permitir mantener el derecho a la vida, al medio ambiente, y algo que he aprendido en la interdisciplinariedad de las investigaciones con los abogados que han sido mis maestros, es que todos los derechos están concadenados. Entonces, si tú proteges el derecho a la vida y al medio ambiente, estás protegiendo el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a todos los otros derechos sustanciales que necesitamos los seres humanos. Entonces, creo que las dimensiones humanas necesitan también ser involucradas en estos procesos, porque de lo contrario, pues vamos a equivocarnos en el camino y vamos a seguir equivocándonos. Esa es como la invitación. Lina, muchas gracias, porque precisamente yo creo que eso es lo más valioso de reconocer que Santa Marta ha sido un aula fundamental para que todos aprendamos, y un aula dinámica, y un aula que nos va mostrando nuevos retos que tenemos que incorporar, que mantener la mirada de los años 70, del origen de los parques nacionales, hoy no puede ser. Necesitamos incorporar otros elementos para la conservación, porque no hemos logrado detener la pérdida de biodiversidad, es un hecho, lo vemos, el Tayrona nos duele el nivel de deterioro, y necesitamos fortalecer las capacidades de la sociedad para proteger sus áreas protegidas, no solo por el valor de la biodiversidad, sino por esa interdependencia que tenemos económica y cultural al respecto. Yo esta mañana le había pedido a mis amigos de Taganga que me dieran un espacio para poder hablar con ellos. Teníamos la mañana un poquito apretada, pero Miguel, si te parece, es un momento para que tengas 5 minutos para poderle dar el paso al siguiente panel. Miguel, ven por favor, acércate a la tarima. Miguel representa a toda esa comunidad de Taganga que han ido teniendo un ejercicio muy interesante también de reidentificación y revaloración indígena en Taganga, así que Miguel, te escuchamos. Buenas tardes, primero me presento, mi nombre es Miguel Alberto Cantillo Guerrero, soy consejero de Mar y Territorio del Cabildo Indígena de Taganga, representamos a más de 1.300 indígenas actualmente. Una alegría, tener aquí alegría porque, y valga la redundancia, porque ella fue mi profe. Sí, señor, fue mi profesora de Derecho Ambiental y siempre fui activista. Hay una cuestión, mi querido Manuel, nosotros de manera silenciosa, los Tagangas, sí hacíamos esa resistencia, porque cuando se creó el parque nos desplazaron. Y ojo, tenemos 2 escrituras públicas de la época republicana, de todo el sector de Cañaveral y Arrecifes y de todo el sector de Bonito Gordo, incluyendo barrios de Santa Marta, para no extenderme tanto. Nosotros hemos tenido una lucha histórica, mis abuelos, mis tatarabuelos, y cuando crearon el parque nos desplazaron, nos sacaron. Un dato importante, cuando antes de crear parque el 80% supuestamente era público, pero no meten las escrituras nuestras, dicho por documentos del Parque Tayrona. Y luego ahora es al revés, hoy el 80% es privado o algo más o menos.
eso nos lleva entonces a una lucha y a una resistencia y una estigmatización terrible, en la cual dentro de ese proceso, por fin conseguimos en el año 2020 que nos reconocieran como comunidad indígena de Taganga. Somos el pueblo 115 inscrito en el Ministerio del Interior. Y ahí empezamos el proceso de lucha. Inclusive le decíamos a Parques, no queremos pelear con ustedes, porque nosotros podemos ser sus mayores aliados. Y los estamos haciendo, lo estamos defendiendo. Una prueba de ello es Bonito Gordo actualmente, es nuestro territorio. Y dentro del proceso de plan de ordenamiento ecoturístico, que es algo que le hemos dicho a Parque, usted es autoridad, nosotros también. Nuestro cabildo gobernador Ariel Daniels, que es un taganguero que lleva más de 60 años peleando, porque él se hizo abogado gracias para defender la área nuestra. Y queremos defender nuestro territorio sin, óiganlo bien, sin desconocer a nadie. Yo esta mañana cuando le decía lo que le decía era porque, no sé si está el doctor Olmedo por acá. El doctor Olmedo dijo algo en la teoría, el deber ser. Acá mi doctora dijo algo interesante y lo cual lo compartimos, que ahorita Lina lo reafirmó. La conservación se hace con la gente. Yo soy de profesión biólogo, con maestría de la Javeriana. Tenemos gente preparada. Y el doctor Olmedo dijo algo muy interesante en la teoría. Habló de la relación de poder, habló de que hay que concertar, etcétera. Pero no se está dando en la práctica con Parques. Nosotros como tagangueros no quisimos demandar el plan de manejo del Parque Tayrona y de la Sierra Nevada porque queríamos no pelear, queríamos era hacer procesos y eso lo hemos venido haciendo. ¿Por qué no lo quisimos demandar? Porque ellos lo firmaron cuando ya nosotros estábamos reconocidos y no hubo consulta previa. Eso es una. Miren, decían que nosotros no pescábamos allá en offshore y le ganamos jurídicamente a Petrobras y Ecopetrol que tenemos derecho en el mar. Pescamos a más de 150 kilómetros mar abierto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un origen taíno, caribe, que venimos de las Antillas. Tenemos eso en la sangre, de pescar ancestralmente por más de 1500 o 2000 años en este territorio. A nosotros nos han dicho Parque en ciertas ocasiones. Si Parque no existiera, no hubiera conservación. ¿Quién le dijo eso? Si nosotros hemos pescado toda la vida y hemos conservado. Obviamente en toda parte allá hay manzanas podridas, ¿no? Eso es normal. Pero como le decía con el caso del doctor Olmedo, tenemos un proceso en el cual nosotros como Taganga fuimos garantes, como comunidad indígena, en Marquetalia, donde aquí está nuestro cabildo gobernador Aroaco, Luis Salcedo, donde se hizo una reunión indígenas, campesinos, modelo a seguir, Lina, modelo a seguir, donde se mostró todo ese proceso y durante 3 años que se logró hacer un proceso de planificación territorial, ambiental con la comunidad, en un espacio pequeño para hacerlo como modelo. ¡Qué lindo! Y resulta que Parque no está de acuerdo. Desconoce el proceso. ¿Por qué? Ahí cabemos todos, empresarios, indígenas, campesinos, etcétera. Colombia, potencia de la vida, nos está dando ahí. Querido Miguel, tú nos pones en la mesa el nuevo reto, los nuevos retos de inclusión normativa de la realidad y del espíritu de la Constitución, que sigue siendo una promesa. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido, se nos acabó el tiempo del panel. A ustedes por darme la oportunidad. Quiero agradecerles a Manuel y Alegría por ser los pioneros desde hace tanto tiempo, que seguramente se nos quedaron y se nos van a seguir quedando cosas en el tintero, porque los procesos de aprendizaje son así, vamos aprendiendo a medida que vamos complementando.
pero creo que este país les debe a ustedes demasiado y les agradecemos profundamente. Sabemos que tenemos un reto inmenso en el Tayrona, Miguel nos lo acaba de dejar muy claro, y tenemos que seguir trabajando por el Tayrona y por la inclusión de los diferentes valores del Tayrona. Muchas gracias para todos. Gracias.